Entonces, vamos a ver en qué se sostiene esta relación médico-paciente. Y se sostiene en las 3 normas básicas, ¿verdad?, que son la fidelidad. La fidelidad es ese compromiso que hacemos, ese pacto no escrito que hacemos los profesionales con nuestros pacientes, ¿verdad?, de sernos fieles uno al otro, ¿verdad?, de ser sinceros, ¿verdad?, para poder entablar una relación llana y, por último, de guardar nuestro secreto para que los datos que obtenemos como profesionales, ¿verdad?, sean cuidados y no sean dañinos porque los estamos ventilando a los demás. Estas 3 normas, que son las básicas de la medicina, son las que construyen la confianza. La confianza que es base de las relaciones humanas y particularmente de las relaciones entre todos los profesionales, pero particularmente de la medicina con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que sucede? La confianza es la que hace que podamos hablar de transparencia. Es también base de la transparencia. Si nosotros somos fieles, si somos veraces, si guardamos la intimidad del paciente, si construimos esa confianza y a su vez nos comprometemos a ser transparentes. Y en este punto es que luego se lo desarrollará el profesor Díaz Rosselló. Fidelidad entonces, veracidad, transparencia, ayudan a que se cumpla uno de los principios de la bioética, que es la autonomía. En la medida que el paciente conoce la verdad, tiene confianza en nosotros, nosotros somos transparentes sobre nuestro actuar, ¿verdad?, le permitimos al paciente tener aquellos datos necesarios para ejercer su autonomía, es decir, para ejercer su libertad y tomar las decisiones en conocimiento de causa de lo que está haciendo. La investigación, que es un punto, digamos, un poco distinto, ya lo planteó el doctor Bañulo, dice: los fines de la profesión del investigador son los de buscar la verdad científica, experimentar para encontrarla con objetos, debe usar para poder llegar a la verdad. Un investigador no jura cuidar a los enfermos, sino perseguir y encontrar la verdad usando métodos científicos. Esto está dicho también por María Luisa Pfeiffer. Entonces, los fines del investigador son distintos que los fines de la medicina y de los médicos. Por eso, la situación del médico investigador es muy particular, porque se encuentra en una coyuntura, ¿verdad?, en la cual sus primarios, ¿verdad?, intereses son los del ser médico y luego agrega los de investigador. Y en esa articulación es que puede encontrarse conflictos, porque ¿qué prima? La verdad que quiero buscar o el cuidado a mi paciente. Entonces, dice, entre el médico investigador y el enfermo no hay lo que Laín Entralgo, gran humanista médico español, ¿verdad?, denominaba la relación diádica médico-enfermo, que convierte la práctica en un trato de amigos, sino que lo que hay es un científico y un objeto a explorar. Appelbaum también considera, como muchos otros filósofos, que los médicos investigadores no pueden poner como objeto de investigación a los pacientes que tienen como clínicos. Es decir, es muy difícil cumplir con ambos roles a la vez. Entonces, por ejemplo, Appelbaum plantea que se podría ser médico investigador, pero no con sus propios pacientes, sino con los pacientes de otro. Porque en ese caso sería más fácil, ¿verdad?, porque el que lo cuida al paciente es un colega. ¿Se entiende? El médico investigador es en primer lugar, de cualquier forma, un médico y debe primar el ser médico sobre el ser investigador. De modo que la investigación debería ser considerada un interés secundario que solo debería ser asumido si coadyuva al cuidado de sus pacientes. O sea, en este punto y en esta situación particular, entonces sí, si yo tengo claro que voy a cuidar primero a mi paciente y luego a ver qué pasa con la investigación, esa sería la situación ideal de poder usar mis propios pacientes en investigación, pero no es lo habitual. Las teorías éticas.
Bueno, si vamos a hablar de las éticas del deber, la deontología, ¿no? La deontología kantiana, nos dice que debemos cumplir con los fines de la medicina. Si la miramos desde el consecuencialismo de Stuart Mill, por ejemplo, tendríamos que ver qué consecuencias producen nuestros actos, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo tengo un conflicto de interés, si yo no lo declaro, si yo no soy transparente, ¿qué puede pasar con esa relación diádica, con esa relación médico-paciente, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con la confianza? Entonces, esto es lo que nos tenemos que estar preguntando. Gilligan, que es una psicóloga social que ha trabajado mucho en el desarrollo moral y en sus teorías sobre desarrollo moral se ha fundado la ética del cuidado, dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer desde la ética del cuidado? Pues cuidar al otro, ¿verdad? Esta profesión de servicio que hemos elegido apunta al cuidado. Teniendo en cuenta que la palabra responsabilidad es muy particular porque justamente quiere decir compromiso, que es por donde empezamos con el juramento hipocrático, con el compromiso. Entonces, Hans Jonas nos plantea la responsabilidad que implica, ¿verdad?, cumplir con nuestro deber, teniendo en cuenta las consecuencias de lo que hacemos, cuidando al otro, viviendo los valores, tratando de ser virtuosos. O sea que todas estas teorías éticas las podemos reunir, ¿verdad?, en el actuar diario, lo cual no es para nada fácil. Conflicto de interés, lo decía ya el doctor Bañulo, no siempre es una falta ética. Conflictos de interés hay muchísimos en la vida diaria, pero no siempre es una falta ética. ¿Cuál es la falta ética? ¿Dónde empieza la falta ética? En la forma en que resolvemos el conflicto. Probablemente exista un conflicto de interés y si lo resolvemos en una forma que respeta todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, entonces no hay una falta ética. La falta ética sería, ¿no?, por ejemplo, faltar a la norma de fidelidad, no decirle a nuestro paciente que es sujeto de investigación, por ejemplo, darle una medicación y que está en vías de estudio y no decírselo, o no aclararle que en realidad no sabemos si va a cumplir con lo que estamos esperando, o decirle que en realidad no conocemos sus efectos secundarios completamente, ¿verdad? Y lo estamos poniendo en un riesgo, pero no se lo decimos. La no declaración del conflicto, porque impide, ¿verdad?, ataca la norma de veracidad e impide la autonomía del paciente, porque el paciente puede decir que sí o que no, mire, sí, yo quiero, o no quiero, pero si no lo sabe, no puede opinar, ¿verdad? Y entonces se rompe la confianza que es base de la relación clínica. Y esto es lo que más tenemos que cuidar, porque es el fundamento de nuestra profesión. ¿Qué preguntas nos haríamos desde la bioética? Hoy Homero nos planteó una serie de preguntas en general. Desde la bioética podríamos preguntar, ¿es correcto que acepte lo que me están ofreciendo? La industria, por ejemplo, ¿está bien que lo acepte? ¿Esta propuesta que me hacen coincide con los fines de mi profesión? ¿Debo ponerlo en conocimiento de mis pacientes? ¿Le debo decir a mi paciente que me están pagando 100, 200, 300 dólares porque él entre en un proyecto de investigación? ¿O debo decirle a mi paciente que yo le estoy dando este remedio porque yo viajé a tal y cual lugar? ¿Qué consecuencias trae el no decirlo? Si yo no le digo nada, ni al paciente, ni a la sociedad, ¿qué pasa? ¿Es bueno para mi paciente que le proponga participar en este proyecto de investigación que me están planteando? Entonces, estas serían preguntas hechas desde la perspectiva bioética. Y decía Sócrates, tomado por Platón en la Apología de Sócrates, decía Sócrates en su defensa frente al tribunal que lo estaba juzgando, debo vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás. Una vida sin examen no merece ser vivida por el hombre. Y esta frase la elegí porque me parece que es bueno que todos los profesionales y particularmente los profesionales de la salud vivamos filosofando y examinándonos diariamente sobre cada una de nuestras acciones, dentro y fuera de la consulta. Y entonces, como termina los consejos de Esculapio, dice, si estamos dispuestos a todo esto, entonces seamos médicos.